Hola. Lo primero, gracias por venir a la charla y vamos a hablar un poco sobre lo que significa trabajar o hacer un proyecto para gente con síndrome de Asperger y, y los retos que nos enfrentamos a intentar desarrollar un videojuego que se llama El viaje de Lisa y por qué elegimos la temática y el arte manga para desarrollarlo. Lo primero, presentarme y presentar lo que hacemos en Gentopía. Somos un estudio indie de videojuegos que llevamos ya bastantes años desarrollando proyectos un poco con el objetivo siempre de, como decimos ahí, de cambiar mentes. Hemos estado muchos años desarrollando videojuegos para fundaciones. Hemos hecho proyectos que han tenido que ver con el tema de cáncer de piel. Hemos estado con proyectos con Fundación A3 Media también para niños con cáncer. Y hemos estado haciendo siempre proyectos un poco de concienciación, solidarios, y en este último tramo haciendo también el proyecto del viaje de Lisa. Nosotros nos encantan los videojuegos, pero creemos que se pueden contar muchas historias a través de los videojuegos. Y una de ellas también era el tema de Asperger. Yo personalmente llevo muchos años en la industria de videojuegos, en varias fases. También tuve la suerte de hace unos años, la editorial Rama publicó una serie de libros míos sobre desarrollo de videojuegos y es otra de las facetas que tenemos en Gentopía, que también damos cursos online de videojuegos, ¿no? Para todos aquellos que quieran empezar a desarrollar juegos. Y la charla trata sobre este proyecto, el viaje de Lisa. Es una idea que nace de la Asociación de Autismo Burgos, que intentan desarrollar un proyecto para concienciar a la gente sobre lo que significa convivir con personas con síndrome de Asperger. Es un proyecto que impulsa la Fundación Orange, lo financia y lo comunica, y nosotros tuvimos la suerte de poder desarrollar el videojuego, crear toda la idea. Al final lo que se encontraba la gente de Autismo Burgos, trabajando con los chavales, era que había mucho desconocimiento en la sociedad de lo que significaba el Asperger y de cómo trabajar, cómo el resto de personas nos debíamos comunicar o relacionarnos con estas personas. Encontraba muchos casos de bullying en los colegios donde, al no entender a los chavales con síndrome de Asperger o con algún tipo de espectro de autismo, los marginaban e incluso pues, se quedaban muy desplazados, y les pareció que una idea muy interesante sería, a través de un videojuego, que conocieran un poco todos los retos que tienen las personas con síndrome de Asperger en su día a día. Y nos llamaron a nosotros para que intentáramos darle una forma de videojuego que estos chavales pudieran entender a la vez que están jugando esos retos, ¿no? Y que cuando tuvieran que enfrentarse a tratar a una persona con síndrome de Asperger lo hicieran con respeto y entendiendo todas las motivaciones y problemas que tenían. El síndrome de Asperger, los que no estéis muy familiarizados con ellos, quizás ha hecho muy famoso en los últimos años en la tele, donde han dado mucha cancha a personajes con síndrome de Asperger. Pero bueno, básicamente se trata de un trastorno del aspecto autista. Y como pongo ahí, pues es un tema de rudo desarrollo. Y lo que provoca sobre todo es muchos problemas de comprensión y manejo del contexto, ¿no? Esto significa que hay muchas veces que interaccionamos con una persona con síndrome de Asperger sin saber que tiene ese síndrome de Asperger y no sabemos entender algunos de sus comportamientos. Y muchas veces lo que ocurre, sobre todo cuando son niños más pequeños, es que esos problemas de comprensión a estas personas provocan rechazo, ¿no? Piensa que a lo mejor esta persona es tonta, no te está entendiendo, etcétera. Entonces, a partir de ahí se empieza a crear los problemas de exclusión, ¿no? Y creo que era interesante que eso, fue una iniciativa muy bonita, intentar explicar el síndrome de Asperger. Como decía antes, yo creo que ha hecho mucho daño en los últimos años a lo que la televisión nos ha enseñado o nos ha querido enseñar que era el síndrome de Asperger, ¿no? Y hemos encontrado en los últimos 10, 15 años muchas series de televisión, muchas películas donde había un personaje pseudo con síndrome de Asperger. Quizá uno de los más famosos es Sheldon Cooper, de Big Bang Theory, donde siempre nos han puesto una imagen un poco incluso divertida,
incluso romántica, que son personajes que saben mucho y que no dicen que dicen las cosas que piensan, que son muy inteligentes, etcétera. Y nos han puesto una versión muy idealizada que en realidad tiene muy poco que ver con lo que ocurre en la realidad, ¿no? Sobre todo porque nos enseñan quizá las cosas divertidas, los gags fáciles, pero no nos enseñan qué hacen estas personas en su día a día, ¿no? Cuáles son sus problemas que pueden llegar a tener. Y por eso era muy importante intentar que lo que hiciéramos en el proyecto se alejase en gran medida de lo que vemos en la tele, ¿no? Y lo hemos visto, pues, la serie de Bones, donde la protagonista tiene supuestamente un síndrome de Asperger. It Crowd, la serie inglesa, también tenía un personaje con síndrome de Asperger. Es decir, ha sido como en los últimos años, como intentar siempre meter en las series para hacer gracia a una persona con este síndrome, ¿no? Pero cuando realmente estudias un poco sus problemas, ves que lo que nos están mostrando en la tele está muy lejos de la realidad. Pues eso era uno de los retos bonitos del proyecto. Pero claro, yo no soy un experto ni mucho menos en autismo ni en síndrome de Asperger, nunca he trabajado con gente así, y llega un buen día y nos preguntan que si podemos hacer un videojuego sobre el síndrome de Asperger. Entonces lo primero que pienso es, vale, mola, pero ¿cómo cojones hago en un juego que intente mostrar el síndrome de Asperger, ¿no? Es muy difícil y una gran responsabilidad, porque puedes caer en hacer algo muy naif, puedes quedar en los tópicos otra vez, puedes dejar muchas cosas fuera que puedan ser interesantes, y fue un momento de un poco de pánico, ¿no? De cómo poder hacer frente a un proyecto tan importante como hablar sobre el síndrome de Asperger. Sobre todo que teníamos algunos puntos importantes, explicarlo obviamente, pero nos pusieron un reto que era que tenía que ser un proyecto para niños entre 8 y 12 años. Su mayor preocupación de este proyecto era el tema de bullying en clase, ¿no? Es decir, que no solamente lo entendieran, sino que dejasen de apartar, de pegar, de marginar en los colegios a los chavales que tienen síndrome de Asperger o algún de autismo. Y luego queríamos que, aunque era un juego que estaba muy enfocado a entender a estas personas, es decir, un juego para las personas que no tienen síndrome de Asperger, teníamos otro reto que era que cuando una persona con síndrome de Asperger jugase o lo viese, se sintiera identificado. De nada sirve mostrar cosas y cuando alguien que tiene ese síndrome piense, esto es una mierda, esto no es lo que me pasa a mí, ¿no? Y además hay un espectro muy grande en el síndrome de Asperger, ¿no? Hay gente que tiene muy leve, otros con problemas mucho más grandes, y queríamos un poco incluirlos a todos, ¿no? Por tanto, de nuevo ahí teníamos ese gran problema y esa duda que tenía al principio de cómo podíamos enfocar estos puntos, ¿no? Es decir, vale, quizá era fácil comunicar a alguien con los puntos básicos que todo el mundo puede encontrar en Internet sobre lo que es el Asperger, pero que cuando lo jueguen, las personas con síndrome de Asperger se sientan bien tratadas, ¿no? Y mientras empezamos a diseñar un poco lo que eran las mecánicas de juego, todo lo que queríamos contar, nos empezamos a dar cuenta que el arte iba a ser una de las claves, ¿no? Una de las claves fuertes para poder conseguir todo lo que estábamos intentando hacer. Pero al principio nos tardamos en darnos cuenta que el arte realmente era lo importante. Hicimos prototipos muy alejados de lo que al final fue la idea, ¿no? Empezamos a trabajar con una estética muy cartoon. Pensábamos que para este tipo de edad podría funcionar y pensábamos que también podrían entenderlo bien la gente con síndrome de Asperger, y las primeras pruebas fueron un desastre. No fue nada bien. Y no entendíamos muy bien por qué no, porque nos parecían dibujos chulos y demás, pero no iba la cosa bien. Seguimos investigando e intentamos irnos con el pixel art, ¿no? Hay mucha moda con el pixel art, nos parecía que podía ser algo muy interesante, se podían contar cosas divertidas con el pixel art. Y lo mismo, hicimos unos prototipos y las experiencias fueron, nada, fail absoluto, nada, no funcionó nada bien. Ni a la hora de qué queríamos contar, ni a la hora de que la gente con síndrome de Asperger reaccionase bien a las historias que queríamos contar, ¿no? Entonces, bueno, todo esto fue a base de prueba y error y mal, ¿no? Entonces, una de las cosas que aprendimos, que además es algo que es una base en el mundo de los videojuegos, es que
el arte modifica la percepción de todo lo que estás haciendo, de todo lo que es las mecánicas de juego, del diseño, del guión, y que una misma idea, simplemente cambiando el arte, puede cambiar muchísimo lo que estás haciendo. Os voy a poner un ejemplo, que creo que es muy gráfico, de lo que significa cómo el arte me cambia radicalmente un proyecto. Seguramente los que estáis aquí, a lo mejor os suena un videojuego muy famoso, un AAA, un juego muy potente, que es Príncipe de Persia. Y la mecánica principal que tiene Príncipe de Persia es un juego de plataformas, un personaje saltimbanqui, que tiene habilidad de controlar el tiempo. Y entonces, en un juego de plataformas, si me voy a caer o estoy a punto de caer en una trampa, lo que sea, puedo volver para atrás en el tiempo y salvarme. Esa es la mecánica principal de este videojuego, en el que está basado toda la historia, todos los personajes, etcétera. Pero nos encontramos exactamente la misma mecánica de juego en Braid, un videojuego que os recomiendo enormemente. Es uno de los primeros juegos indies que arrasaron hace ya unos cuantos años, creado por una sola persona, y que la mecánica de juego es prácticamente la misma o la misma. Es decir, es un juego de plataformas en el que un personaje que puede controlar el tiempo puede salvarse volviendo hacia atrás si ha hecho un mal movimiento. Entonces nos encontramos que conceptualmente un diseñador de videojuegos ha hecho exactamente la misma mecánica, no hay ninguna diferencia entre ellos dos, pero el arte lo cambia todo. El arte lo posiciona hacia un público o hacia otro, un público se sentirá mucho más atraído por el Príncipe de Persia, y a un público más concreto, más artístico, a lo mejor un poco más mayor, que se sienta mucho más atraído por Braid, ¿no? Y eso es lo que hace el arte. Al final el arte es, la idea puede estar bien, pero a la hora de visualizarlo, de comunicarlo, podemos encontrarnos un montón de problemas, ¿no? Entonces, sobre este concepto seguimos trabajando y haciendo pruebas, y por ejemplo de pixel art ya pasamos a la estética manga, a empezar a trabajar ya con el arte manga, donde había una diferencia ya muy notable, porque la clave al final eran las expresiones. Lo importante de trabajar con las personas con síndrome de Asperger era que entendieran las expresiones a la hora del videojuego. Y fue muy bonito ver que realmente, por eso la pasión que suele tener mucha gente con síndrome de Asperger por las series de anime y por los mangas, viene de entender fácilmente las expresiones corporales y las expresiones de felicidad, tristeza de los personajes, ¿no? Entonces, este es uno de los minijuegos que hay, que es intentar detectar las expresiones de las personas. Y claro, esto con una estética pixel art era imposible de conseguir. Con una estética cartoon tampoco hay tanto para hacer, pero el manga nos permite hacer este tipo de cosas mucho más exageradas, divertidas, y que nos permite realmente mostrar las emociones. Porque uno de los puntos fuertes a la hora de tratar con la gente de síndrome de Asperger y entenderlo es que ellos, por supuesto, como siempre, no hay un abanico enorme, habrá gente con más síndrome de Asperger, otros con menos, pero uno de los puntos fuertes siempre es que les cuesta mucho entender el lenguaje corporal. Lo que nosotros entendemos muy fácilmente, una persona está contenta, está cabreada, es irónica o te ha puesto una mala cara. Las personas con síndrome de Asperger les cuesta mucho identificar eso, ¿no? El lenguaje corporal para ellos no significa nada. Y eso genera muchos problemas, ¿no? Porque quizás están viendo una persona triste y que necesita un poco de ayuda y ellos no van a saber acercarse a esa persona, ¿no? Y el ejemplo que hicimos con el juego, cuando empezamos a tratar todo con Autismo Burgos, con los especialistas, era que nos decían que ellos veían, o sea, las personas con síndrome de Asperger, veían a las personas como lo estamos viendo aquí, ¿no? Nada clara, es decir, a veces no significa nada los ojos, no significa nada la boca, las caras son como un puzzle en el que para nosotros es súper fácil entenderlo, para ellos no. Entonces, uno de los juegos que tiene la historia es precisamente esto, ¿no? Intentar localizar con ese tipo de dibujos las expresiones, ¿no? Pues localiza quién está triste, quién está alegre. Y te das cuenta que, claro, cuando te fallan entender los ojos, cuando te falla entender el cómputo general, ¿no? De boca, nariz, ojos, etcétera, se hace muy difícil, ¿no? Y todo esto nos lo permitía el arte manga. El otro arte que os estaba poniendo era muy difícil por representar todo esto, ¿no? Entonces, esta imagen y este juego, la verdad es que es muy gráfico y muy contundente de lo que significa trabajar con gente de síndrome de Asperger. Otra cosa que nos ayudaba también el arte manga, de nuevo en esa exageración de elementos, era que
podíamos forzar situaciones, ¿no? Uno de los problemas que tienen también la gente con síndrome de Asperger es que en sus conversaciones en el día a día ellos no suelen, como siempre os digo, ¿no?, ese rango de gente que más o menos, pero suelen tener problemas para entender las frases hechas, por ejemplo, ¿no? Es decir, son personas que por un lado son muy visuales y muy literales. Es decir, no entienden dobles sentidos, no entienden frases hechas. Y nosotros en el día a día, sin darnos cuenta, estamos utilizando muchísimas frases hechas y muchísimos dobles sentidos y frases irónicas. Todo eso para ellos les genera sentirse como que no lo entienden. Y cuando tú estás hablando de una persona que no te está entendiendo, lo que suele provocar es esta imagen que es otro de los videojuegos, ¿no? Que un compañero de clase se cabree contigo porque crees que le está tomando el pelo, ¿no? Es decir, te estoy hablando y tú me estás respondiendo cosas que no te he preguntado, ¿no? Porque a lo mejor te dice una frase hecha que no has sabido entender, ¿no? Y eso lo que genera es, ¿no?, un enfado con la persona que está hablando con él y volvemos otra vez a los problemas de exclusión, ¿no? Uno de los juegos que teníamos era precisamente que un compañero de clase de los protagonistas te hablaba todo el rato con frases hechas y tú durante el juego quitábamos muchas de las palabras para que tuvieras como un diálogo. Si te falta información, no puedes contestar correctamente, ¿no? Y entonces empiezan a generar situaciones en las que la gente se enfada y tu objetivo es intentar mantener una conversación sin que este compañero de clase, que además era un poco grandullón, así un poco de bullying, no se enfadara, ¿no? Y de nuevo, esa sencillez que nos permite el arte manga para expresar cuando alguien está enfadando nos venía muy bien. Otro punto importante fueron los colores. Es cierto que el arte manga tiene mucha variedad de estéticas, ¿no? Pero siempre hay muchos de ellos predominan los colores más pasteles o más suaves. Y otro de los problemas que fuimos descubriendo con la gente con síndrome de Asperger era las situaciones ante, por ejemplo, colores fuertes, sonidos fuertes, luces fuertes. Es gente que le cuesta mucho asimilar en un entorno que sea muy chillón, muy agresivo, ¿no? Y entonces, a uno de esos dibujos, aparte de que es opuesto de cartoon, utilizamos colores un poco más fuertes, muy saturados, ¿no? Pues esa estética más cartoon, a lo mejor más americana. Y cuando hacíamos los pilotos con los chicos, generábamos rechazo enseguida, ¿no? Esos colores no. Pero sin embargo, cuando estábamos con los mangas y veíamos el resto de animes que les gustaban, etcétera, siempre había unas tonalidades que se repetían, ¿no? Y de nuevo, ese tipo de colores, de colores más desaturados, colores pasteles, funcionaba muy bien, ¿no? Y bueno, pues esta es una de las habitaciones del protagonista, ¿no? De aquí también intentamos reflejar esa pasión que suelen sentir. Es personas que cuando cogen algo que les gusta se enfocan mucho y a lo mejor desplazan otras cosas solamente para saber mucho del tema. En nuestro caso elegimos que era una persona apasionada del espacio y del cosmos, entonces todo el juego basaba un poco en ese concepto. Y estos colores, así más suaves, los quisimos enfrentar en otro juego donde el protagonista le explica a la chica que no tiene Asperger cómo se sienten con el tema de los colores. Hicimos una especie de mamorra sensorial que era un poco cómo se sienten atrapados ellos a veces en la calle o por ejemplo, en un espacio como este, ¿no? Con muchos colores, mucha gente, muchos olores, sonidos, etcétera. Y hicimos un contraste que era un juego donde a través de fichas tenías que salir una mazmorra con una serie de peligros que representaba, pues eso, ¿no? Los sonidos fuertes, los olores, los colores, ¿no? Y entonces aquí buscábamos una estética un poco más agresiva, con otro tipo de colores que lo que nos permitía el arte manga, ¿no? Entonces, una vez que entendimos esto y que vimos que efectivamente las pruebas con los chavales de Autismo Burgos funcionan muy bien y que cuando se lo explicamos a la gente que no tiene síndrome de Asperger también lo entendía fácil, dijimos, ya está. Al final, el arte manga era el que nos ha ayudado a contar las ideas que teníamos desde el principio, ¿no? Y ya empezamos a trabajar, a hacer todos los bocetos, a hacer todos los personajes, etcétera, ¿no? Obviamente ese es un proyecto que ha sido muy ultra low cost, ¿no? Ha sido un proyecto de una asociación sin ánimo de lucro, financiado por una fundación. Entonces, bueno, el arte que hemos podido hacer no es un arte maravilloso manga que podéis ver aquí en todos los animes o en mangas, etcétera, pero bueno, intentamos mantener la esencia, ¿no? Y como decía, tuvimos la suerte de contar también con la ayuda de los chavales de allí, de los chavales que tenían o autismo o Asperger, donde nosotros les mandábamos nuestras ideas
y ellos nos proponían ideas, ¿no? Nos mandaban sus dibujos y fue muy interesante siempre esta comunicación, esta información bidireccional entre lo que queríamos ir haciendo y que ellos nos fueran haciendo sus personajes, ¿no? Y bueno, pues ahí fueron sacándose muchas ideas. Otra cosa que nos ayudó mucho el arte manga era porque, aunque teníamos muchas cosas que contar, nos pidieron desde la Fundación y desde Autismo Burgos que la historia, ya que eran para niños entre 8 y 12 años, que es una edad muy complicada porque con 12 años muchos ya están jugando a Call of Duty ahí a saco, como a ponerles un juego que sea educativo, ¿no? En clase, por ejemplo. Entonces nos pidieron que la historia intentásemos, dentro de que fuera para sus edades, no muy infantil, ¿no? Intentamos crear un mundo en que transcurre en la Tierra, la protagonista de otro planeta que están con muchos problemas y con una historia de ciencia ficción. Y entonces ese mundo un poco más posapocalíptico en la parte del planeta de la otra chica y la Tierra, el arte manga de estas escenas, por ejemplo, nos hacía que una historia que es relativamente sencilla, pues tuviese un poco más de quitarle ese barniz, ¿no?, infantil, ¿no? Entonces, de nuevo el arte nos ayudaba a comunicarnos. Y también porque queríamos captar a un público un poco más adulto, porque era importante que los profesores también se metieran aquí para que lo utilizaran en clase y que los padres que pudieran estar jugando con los chavales lo jugasen también. No queríamos que fuera solamente un proyecto muy educativo para este tipo de edades, sino que todo el mundo pudiera jugarlo, ¿no? Y que sobre todo nos parecía muy bonito que padres con hijos lo podrían jugar, ¿no? Entonces, de nuevo, la estética cartoon sabíamos que íbamos a dejar fuera a mucha gente, ¿no? Pero con la estética manga hemos conseguido que efectivamente sí, que muchos más padres se acercaran al proyecto, ¿no? Y que los profesores, por ejemplo, lo han visto con bastante más, con buenos ojos a la hora de ponerlo en sus actividades en los colegios, ¿no? Y luego queríamos, esto fue un punto también, ha sido difícil, pero muy gratificante, que queríamos que fuera un juego incluyente, ¿no? ¿Y esto qué significa? Y es, inicialmente, lo que nos pidieron era un personaje, que era un chaval con síndrome de Asperger, ¿no? Y aunque sí que es cierto que el síndrome de Asperger, por ejemplo, afecta más a hombres o a chavales, hay muchas mujeres con síndrome de Asperger, ¿no? Hay muchas chicas con síndrome de Asperger. Y nos parecía que era una pena no incluir la posibilidad, ¿no? Ya que estábamos intentando que la gente entendiera que hay gente con síndrome de Asperger y que hay que tratarlos de a lo mejor una manera o entenderlos de una manera un poco más especial, queríamos que supieran que también hay chicas con síndrome de Asperger. Entonces, cuando tú empiezas a jugar, de manera aleatoria, el juego te va a sacar un personaje que puede ser o Yuma o Saga, o sea, chico o chica, ese mismo personaje, son sus mismas inquietudes, ese mismo perfil, una persona con síndrome de Asperger, pero en ambos sexos, ¿no? Y esto lo que nos hizo es duplicar los dibujos, teníamos que hacer ahora otra persona, y un reto que era intentar que los diálogos, por ejemplo, valiesen tanto si fueran hombre como mujer. Entonces, todo el guión había que escribirlo en neutro, ¿no? Nunca puedes decir ni los nombres, ni intentar escribir cosas que afectase al género, ¿no? Que pudieras identificar que estás hablando con un chico o con una chica, ¿no? Sino que al final los mismos comportamientos los podía ocurrir siendo chica que siendo un chico, ¿no? Entonces la verdad es que fue muy bonito intentar meter esta información y sobre todo ha sido muy bonito que una vez que lanzamos el videojuego nos han llegado pues, desde Twitter, desde emails, incluso de chicas dándonos las gracias por incluirlas en el juego, porque siempre se quedan fuera, ¿no? Todo el mundo habla de síndrome de Asperger siempre como hombres, ¿no? Lo digo, luego la tele y el cine ha hecho mucho daño, y dándonos las gracias porque mostramos también ese problema que tenían las chicas, ¿no? Y las conclusiones que fuimos sacando del proyecto es que el arte manga, la verdad es que nos ayudó mucho, nos permitió muchas cosas, ¿no? Como os he dicho antes, lo de expresar las emociones, ¿no? Y muchas veces a lo mejor no las entendemos, no le damos importancia, pero efectivamente, ¿no? Esa exageración que vemos en los animes y en los mangas, ¿no? De que un personaje que es muy real se convierte en un monigote y expresa su enfado, a nosotros nos hace gracia, pero a las personas con síndrome de Asperger les ayuda a entender, está enfadado, está triste, está contento, ¿no? Entonces esas generaciones fueron fantásticas para
ayudarnos, ¿no? Que dentro de una historia sencilla y sin grandes cosas de ni violencia ni nada por el estilo, pero sí que nos permitió que el arte también nos fuese hacia un poco más maduro, ¿no? Y nos ayudó a intentar llegar a más gente, ¿no? A ese público adulto, que era fundamental engancharles, ¿no? Que los padres al final pudieran sentarse con los chavales y que los profesores lo vieran interesante para los coles, ¿no? Y luego también es cierto que nos ayudó mucho a poder trabajar en un presupuesto ultra low cost. Habéis visto que los escenarios que hemos hecho no son súper recargados, es decir, teníamos muy poco tiempo y poco presupuesto para poder dibujarlo todo. Y bueno, pues hacer muchas veces la sencillez, entre comillas, muchas comillas, del manga queda muy vistoso, y sin unos escenarios muy recargados queda muy, muy limpio, muy, muy colorido, muy atractivo, y no tienes que hacer unos esfuerzos gigantescos para hacer, ¿no? Entonces, esos fueron unos puntos muy importantes, ¿no? Y otra cosa que nos ayudó, ya para terminar, era que queríamos contar una historia y no queríamos que fuese solamente un videojuego en plan informativo de esos Asperger, la gente con Asperger le pasa esto, bla, 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 todo el rollo, ¿no? No queríamos que fuera muy aburrido. De hecho, cuando empiezas a jugar, transcurre un buen rato hasta que empiezan a aparecer los problemas de la gente con síndrome de Asperger, ¿no? Lo que queríamos que fuera una historia basada en unos personajes, en el que uno de los personajes tiene síndrome de Asperger, y la relación que empieza a aparecer entre ese personaje con síndrome de Asperger y la chica que no lo tiene, cómo empiezan a comunicarse, ¿no? Y a entenderlo. Y bueno, pues lo que queríamos es que este arte manga nos ayudó a contar la historia, ¿no? O sea, que la historia fuera atractiva, fuera una historia de ciencia ficción, fuera una historia de emociones, de amistad entre ellos dos. Y creo que al final dimos en el clavo, ¿no? Con el arte manga, ¿no? Y eso es un poco lo que quería contaros, ¿no? De todo lo que hemos estado haciendo en este proyecto, que es un proyecto, ha sido una experiencia muy bonita, y que lo mismo, que el arte manga nos ayudó muchísimo, ¿no? Así que si tenéis alguna pregunta que queréis hacer sobre el proyecto, encantado de responderos, ¿no? Y si incluso más adelante, pero si más adelante tenéis alguna duda sobre este proyecto, cómo trabajamos con el Asperger o cualquier cosa, ahí tenéis mis datos, y estaré encantados de ayudaros con lo que necesitéis. Vale. Gracias.